¿de qué? De entrada al reino de Dios. Los dos pilares de entrada al reino de Dios. El texto clave en el cual nos hemos basado principalmente para este mensaje que ya comenzamos la semana pasada está en Marcos capítulo 1 versículo 15. San Marcos capítulo 1 versículo 15. Le voy a rogar por favor que esté de verdad muy atento, muy apercibido, porque créalo mi estimado hermano que esto, aunque a usted le suene algo repetitivo, de pronto alguien pueda decir otra vez ese tema, lo he escuchado una y otra vez, pero le garantizo algo, que la realidad es que hay mucha gente en las congregaciones, en todo lugar, que aún no comprenden esto. Como no lo comprenden, no han llegado a vivirlo, experimentarlo, y al no experimentarlo, pues no han experimentado la salvación de Dios, no han experimentado realmente el reino de Dios. En San Marcos 1:15 Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Hágase usted una idea en este momento de ese tiempo. De pronto ha visto por la televisión, ha visto más o menos el escenario en el que el Señor Jesús pudo haberse presentado, manifestado, ¿verdad?, en este mundo. Jesús aproximadamente con 30 años de edad, no había salido a la luz todavía quién era Él, pero después de que el Señor le lleva al Jordán para ser bautizado en las aguas del río Jordán por aquel profeta, ¿verdad?, ese último profeta que murió decapitado. Aproximadamente dice la historia que unos 6 meses fue su ministerio, pero fueron 6 meses, hermano, de un ministerio de este hombre profeta, el Bautista, muy fuerte. Imagínense, en 6 meses, hermano, el Bautista llevó a cabo un ministerio de tal calibre, por decirlo de esta manera, que lo que él se ganó al final fue que le cortaran la cabeza, porque su ministerio fue un ministerio de mover, hermano, los cimientos de las almas con un llamado, hermano, fuerte al arrepentimiento, con una exhortación fuerte a los religiosos de aquel tiempo que inclusive le atacaron, ¿verdad? Pero en ese instante, ya a finales de su ministerio, aparece Jesús, 30 años aproximadamente de edad, y por primera vez se da a conocer en público y dice: el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué decía eso? Porque ya el Mesías estaba ahí, era Él era el cumplimiento de todo ese Antiguo Testamento. Fiestas, sacrificios, eran sombra. Los mismos sacerdotes, los levitas, todo eso era sombra del que había de venir. Y Él dice: el tiempo se ha cumplido, porque Él mismo era el cumplimiento. El reino se ha acercado, porque el reino es Él. Él es el reino, Él es el rey de ese reino, y con Él viene el reino. Y el llamado, hermano, también, al igual que el mismo profeta decía: arrepentíos y creed en el evangelio. Hablábamos la semana pasada que lo que Jesús dijo, o la forma en que Jesús habló, esta palabra para el arrepentimiento es la palabra que en el original, ¿verdad?, que Él habló, el griego que Él habló, era la palabra metanoeite, que es la palabra que viene, hermano, de el verbo, ¿verdad? Es la forma verbal, es la forma imperativa, perdón, que viene del verbo metanoeo, de la palabra metanoia que usted ha escuchado, arrepentimiento. Y es un imperativo. Ese arrepentidos es una orden directa.
El Señor está llamando a una acción inmediata. Arrepentíos. Y es una orden que usó de manera plural. Arrepentíos. Él no se estaba dirigiendo a una sola persona, sino que se estaba dirigiendo a toda una multitud. Y era presente. En griego, el imperativo presente sugiere una acción continua o un estilo de vida. ¿Escuchó eso? Una acción continua o un estilo de vida. No es solamente pedir perdón una vez, sino comenzar a vivir con una nueva manera de pensar, una nueva mentalidad. Y hablábamos también que eso nos recuerda a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde dice el apóstol Pablo: transformaos en vuestro entendimiento, en vuestra manera de pensar. Transformaos, no se amolden a este mundo. Y Lucas, que escribió Hechos, en el capítulo 17, versículo 30, escribió lo siguiente que había hablado Pablo. Hechos 17:30 dice Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Decíamos, hermano, que Pablo está hablando exactamente lo mismo que Jesús dijo en San Marcos, denotando que Dios lo está demandando de todos los hombres. Metanoite, arrepentidos. Solo que Pablo quizá aquí está denotando o designando una acción de manera más general, sin indicar quizá tiempo, un modo o un número de personas. Está diciendo que el deseo de Dios o el mandato de Dios es que en todo lugar los seres humanos se arrepientan. Amén. Hay un término que es contrario a metanoia, y en las escrituras quizá el lugar o el ejemplo donde más ampliamente podemos nosotros denotar lo que no es metanoia es en el acto de Judas Iscariote. En San Mateo capítulo 27, versículo 3, dice la escritura: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La idea del autor, hermano, aquí en este versículo que leemos con respecto a Judas Iscariote, ya sabemos nosotros quién es él. Fue aquel discípulo del Señor que anduvo con el Señor, estaba entre los 12, anduvo con él. Fíjese, fue enviado con alguien más cuando el Señor Jesús envió de 2 en 2, recuerda, a muchos, y les dio autoridad para que pusieran las manos sobre los enfermos y sanaran, para que echaran fuera demonios. Ahí estuvo Judas. ¿Cómo le parece? Judas estuvo ahí, fue enviado con autoridad de parte del Señor y echó fuera demonios, o sea, no enfermos. Y este Judas le entregó. Imagínese usted, los dones se movieron, al parecer. Todo indica eso, hermano. Cuando llegó Pedro todo contento porque los demonios se nos sujetan, y ahí estaba Judas también, a lo mejor brincando de la alegría de ver, de maravillarse, quizá escuchando los demonios hablar a través de las personas y que salían. Algo que no está fuera de la escritura, pues la Biblia habla de que había un cierto hombre que vivía en las tumbas, ¿verdad? Y los demonios hablaron a través de él, ¿recuerda? A lo mejor esta situación se les presentó a los discípulos cuando fueron enviados por el Señor. Judas quizá llegó a escuchar eso, las voces, llegó a orar por enfermos con autoridad delegada por Dios, lógicamente, por el Señor Jesucristo en este caso, el Señor
Dios con nosotros, vio a gente ser libre de demonios. Jesús les dijo, de eso no se gocen, su gozo está en el hecho de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Este mismo Judas, hermano, entregó al Señor un día por 30 piezas de plata. Lo despidió con un beso y lo entregó a sus enemigos. Mateo escribió la palabra arrepentido para hablar de Judas. Pero cuando indagamos realmente en lo que quiso decir Mateo, encontramos una palabra que quizá usted ya ha escuchado en días anteriores, en alguna otra enseñanza, pero quiero recordársela de nuevo para la ocasión. Y es la palabra metamelomai, así como suena, metamelomai. Esa palabra que suena así tan raro, tiene un significado en el griego y era la intención de Mateo. Y era decir que Judas sentía una culpa emocional, sintió una culpa emocional, un remordimiento que inclusive quizá valga la redundancia, le remordía desde sus entrañas, una tristeza por las consecuencias de lo que él había hecho y de lo que se había podido dar cuenta, ¿verdad? Posteriormente, muy cercanamente, después de entregar a su maestro. Quizá después de ver los azotes, ¿verdad? El que el Señor fue molido, hablando físicamente, por nuestros pecados, los puñetazos que le pegaban, ¿verdad? Las burlas y todo el oprobio que por lo menos Isaías en el capítulo 53 profetizó acerca del Señor, en el cual ya muchos no le verían ni inclusive su apariencia física como se la habían visto a diario. Ya no había en él, ¿verdad?, hermosura de su rostro, sino quizá hinchado de los golpes, ¿verdad?, herido por todas partes. Entonces un remordimiento profundo, una culpa emocional, una tristeza invadió a Judas. Judas sintió todo lo que muchos, hermano, quizá, como les decía antes, pudieran confundir con lo que significa realmente arrepentimiento. Judas entregó el dinero, buscó a aquellos, ¿verdad?, que en un principio le entregaron en esa bolsa ese dinero. Él volvió a entregárselo. Él confesó con su boca, él dijo que había entregado a un inocente. Estaba destrozado emocionalmente, como el que dice: sí, yo reconozco, quizá con lágrimas en sus ojos. Pero Judas, dice la escritura que Judas no cambió de dirección. Judas no experimentó realmente metanoia, arrepentimiento, sino que contrariamente Judas corrió y fue y se ahorcó. Hermano, la tristeza sin reorientar la mente, la tristeza profunda, las lágrimas, el grito, el gemido, quizá, sin reorientar la mente, no se llama realmente arrepentimiento. No es metanoia. Por lo menos no es lo que el Señor Jesús dijo realmente cuando comenzó su ministerio y llamó a los hombres al arrepentimiento. No es quizá precisamente también lo que el profeta, el Bautista, Juan el Bautista, también habló cuando llamó a muchos para que tomaran esa actitud.
cuando llamó a muchos para que fueran a las aguas a bautizarse, y dice la escritura que lo que estaba haciendo el profeta era preparando el camino para el Señor. Estaba preparando el camino. Era un asunto de la mente, de detenerse y meditar en los caminos y pensar en los caminos. Hermano, contrariamente a simplemente llorar, la tristeza que muchas veces muchas personas presentan, el dolor, la culpa, el remordimiento, contrariamente a eso, el arrepentimiento es una cosa totalmente diferente. El arrepentimiento se denota en una vida, hermano, que cambió de dirección la carrera que seguía, como hablábamos hace 8 días, que en la autopista del pecado, que está dejando a Dios atrás y que delante está la perdición, el infierno, un ser humano. Y no estoy diciendo que uno no pueda llegar a llorar, gemir por el dolor. Pablo hablaba de que hay una tristeza que se puede presentar en los seres humanos al acercarse a Dios, pero no es una tristeza según el mundo, es una tristeza según Dios. Pablo habla de esta manera, pero está refiriéndose efectivamente al arrepentimiento, porque la tristeza según Dios no se queda en el remordimiento, en la culpa solamente, en el sí, yo reconozco que yo soy así o que hice mal, pero al final no cambia de dirección. En mi vida cristiana llegué a ver a algunas personas con esa forma de pensar. Sí, yo lo reconozco, yo sé, pero nunca dar el giro en U para regresar hacia Dios. Vi a gente llorar, lamentarse, pero no llegar a dar la vuelta en U, el giro en 180 grados. Quizá muchos llegando a hacerlo, pero retornando de nuevo para volver a estar a los 360 grados y terminar en el mismo punto donde estaba. ¿Por qué pudiera pasar eso? Porque simplemente, hermano, la gracia de Dios no le ha alcanzado, porque la gracia de Dios no ha podido ver la realidad quizá de ese arrepentimiento genuino en la vida de esa persona. Lo que pudiera sonar más crudo quizá, no ha sido llamado por Dios, escogido. Y suena crudo hablar esto, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el mismo evangelio que usted y yo escuchamos un día y nos tiene aquí ahora, por su inmensa bondad, ese mismo evangelio lo ha oído mucha gente. Sin embargo, hay gente que no ha dado el giro en U. Ese mismo evangelio lo ha escuchado mucha gente que quizá pudiera estar en las congregaciones. Y de ahí el motivo de que yo pueda traer este mensaje para que alguien lo escuche. Y no digo esto porque yo me esté exonerando, sino porque yo mismo también necesito, hermano, como decía el apóstol Pablo, cada día poder examinarme en mi caminar, ¿verdad? Pablo decía que el que crea que está firme, mire que no caiga. Tomar esa palabra con mansedumbre, con humildad, nos puede guardar, hermano, de no caer en la arrogancia y de pronto creernos mejor que los demás.
y llegar a pecar contra Dios, contra los demás. Y si esta persona llega a ser un hijo, pues Dios le tenga que disciplinar y hasta azotar, como dice la Escritura. Amén. O en el caso contrario, que esa persona realmente no sea alguien que verdaderamente llegó a la fe, atendiendo al llamado que el Señor Jesús hizo: arrepentíos. Lo que estaba diciendo el Señor es: giren, den la vuelta en U y vuélvanse a Dios. Hablando en palabras comunes de su tiempo, para nosotros sería esto, mi hermano. Amén. De modo, mi estimado hermano, que tenemos que asegurarnos y meditar seriamente acerca de nuestro caminar en el Señor. Alguien, hermano, que puede escuchar este mensaje, tiene que detenerse para poder realmente mirar el lugar donde se encuentra. Porque hay muchos que están, hermano, en la posición del remordimiento, de la culpa emocional, de la tristeza por las consecuencias del pecado que quizá vienen cometiendo y cometiendo. Hablando de pecado, en todo lo que nosotros como seres humanos podemos errar, en actitudes, en pensamientos, en acciones. Y que el Señor Jesús dijo que muchos estaban en medio de nosotros así. Muchos quizá pensando que el solo hecho de derramar lágrimas, ¿verdad?, ya es una acción o una evidencia de un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento genuino, hermano, exige un cambio de dirección, un cambio de la vida, un cambio de vida que nos lleva a ya no pecar de manera consciente. Y digo de no pecar de manera consciente porque quien diga, estando en la gracia del Señor, salvo quien diga que ya nunca jamás peca, dice la Escritura, hace a Dios mentiroso. Porque usted y yo todavía, hermanos, somos vulnerables. La diferencia es que nosotros no pecamos deliberadamente, no pecamos conscientemente, como si lo llega a hacer alguien que no llega a cambiar de dirección en su vida. Amén. El segundo término al cual se refirió el Señor Jesús cuando dijo que el cumplimiento estaba presente y que el reino de Dios se había acercado es la palabra creed. Él dijo: arrepentíos, ¿verdad? Que ya meditamos acerca de lo que Jesús estaba realmente hablando. Pero la segunda palabra que él dijo fue creed. ¿Creed en qué? En el Evangelio. Y esa palabra en el griego, como él lo dijo originalmente, es la palabra pisteuete. Ya lo buscará usted quizá, indagará usted quizá para buscar este término. Pero en el griego original, hermano, de esta palabra creer, es la palabra
pisteuete, que es la palabra griega que se conoce también como pisteuo. Pero el término que Jesús usó allí fue este. Originalmente, como lo habló, fue este. De esa manera, creed en el Evangelio. ¿Qué quiere decir fe? Pisteuete, como originalmente se dijo, como lo dijo el Señor. Hermano, hay una palabra pisteuo, de la cual viene este pisteuete, y de la palabra es la forma léxica que comúnmente nosotros encontramos muchas veces en el diccionario cuando buscamos. Por lo menos yo cuando voy a un diccionario bíblico, ¿verdad? Para encontrar el significado original y poder interpretar correctamente lo que las escrituras hablan y no interpretarlo como yo creo que suena, como a mí me parece. Y le digo honestamente, como muchos hoy en día están pudiendo, hermano, hablar o interpretar la Biblia. Muchos por ignorancia, y no hablo de esta manera para ofender a alguien, sino porque hablar de ignorancia es hablar de alguien que ignora algo. Yo ignoré por mucho tiempo muchas cosas con respecto a la escritura, y no por eso Dios va a condenarnos, a menos que alguien tome la escritura realmente para torcerla, siendo influenciado por el mismo diablo. Pero hay quienes quizá influenciados por el infierno, como diría alguien, por el enemigo, pudiera hacerlo también, hermano. Hay quienes quizá por la ignorancia en algún momento de lo que realmente significan las palabras de las escrituras, muchos hemos llegado a cometer errores, a no comprender con claridad la intención del Espíritu Santo cuando escribió esas escrituras. Y por eso muchos quizá muchos no han llegado a la fe verdaderamente, muchos no han llegado a descansar realmente en ese descanso que el Señor dijo que traería a los cargados y trabajados. Y muchos están quizá dentro de la iglesia sin comprender esto, ciertamente, hermano, frustrados. Yo me frustré en mi camino en el Señor por no llegar a entender verdaderamente algunas cosas que están escritas, hermano, y que no me dejaban poder tener el descanso, la paz, porque el entendimiento en cuanto a mi vida no estaba claro, en cuanto a la intención de Dios no estaba claro. Y yo fui un hombre que viví, hermano, en parte de mi vida cristiana, diciendo: yo no sirvo para cristiano, ¿verdad? Yo no sirvo. Pero gracias, hermano, que Dios en su tiempo, su gracia se manifiesta para permitirnos ver con claridad, de alguna manera, mientras estamos aquí, y conocer cosas que suman a nuestra vida la paz y el gozo y el descanso que debemos vivir mientras estamos aquí en medio de este mundo. Pisteuo es la forma léxica o de diccionario en primera persona del singular, que significa normalmente que yo confío o que yo creo, que yo confío o que yo creo. Pero la palabra pisteuete, que fue la que usó el Señor, es una conjugación específica del mismo verbo, una conjugación en la segunda persona del plural, ¿verdad? Como diciendo: vosotros arrepentidos, vosotros, la segunda persona del plural. ¿Comprende? Dependiendo del contexto puede significar: vosotros creéis
como un indicativo, o como más bien lo dijo el Señor Jesús, que esta es la frase que usó realmente en el español, debemos entenderlo así. Jesús dijo: pisteuete, creed en el Evangelio, pisteuete en el Evangelio. Permítame hablarlo de esta manera. Si lo traemos aquí a nuestro entendimiento, es como si el Señor hubiera dicho: creed vosotros en el Evangelio. Vosotros creed en el Evangelio. Fue lo que el Señor quiso decir. De modo que lo que significa es que crean, que las personas que estaban alrededor de Él les estaba dando una orden, primero de arrepentirse y luego de que confiaran. Pero después de confiar, que siguieran, que continuaran. Lo que significa realmente arrepentimiento, después de dar un giro en U, es continuar por esa autopista, por esa calzada de la autopista de la vida. Porque hablábamos de que la vida es como una autopista, pero es una autopista que tiene dos calzadas. Y el ser humano desde el principio escogió la calzada de la perdición, del pecado, de su vida sin Dios, dándole espalda al Señor. Pero cuando el Señor Jesús viene, el Señor viene a anunciar un cambio de dirección, un giro en U, un arrepentimiento, un modo de pensar distinto, un cambio de dirección para tomar la otra calzada de la vida. Y es la que lleva hacia Dios. Pero permanecer allí continuamente, en esa dirección, donde dice también que el Señor requiere, hermano, la confianza continua en el Señor. Amén. Significa que crean continuamente, que confíen continuamente y que sigan continuamente confiando en lo que el Señor dice. Jesús, hermano, no separa los dos términos. De hecho, nunca la Escritura los separa. Nosotros menos debiéramos de hacerlo. Porque estas son dos palabras, dos cosas, dos requerimientos necesarios e incambiables, que no se pueden separar el uno al otro. Son necesariamente fundamentales. Por eso Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. No se pueden separar. Él dijo arrepentimiento y fe. Él dijo metanoité y pisteuete. Los pone juntos uno del otro. El arrepentimiento, hermano, metanoia, sin fe, escuche bien esto atentamente. El arrepentimiento, que es metanoia, sin fe, se convierte en una introspección sin salida. O sea, en una revisión momentánea del momento. Y por ende, en algo sin salida. Algo que va a mantener a la persona en el mismo lugar, sin salir, encerrada, en el mismo punto, de la cual el Señor ha llamado para que nos movamos. Y ahora, hablar de fe, pisteuete, sin arrepentimiento, se convierte en una creencia sin transformación. ¿Escuchó usted eso? Un arrepentimiento sin fe se convierte en un callejón sin salida. Una revisión momentánea del momento, pero que nos deja en el mismo lugar. Y una fe sin arrepentimiento se convierte en una creencia
sin transformación. Afuera hay gente que dice creer en Dios. Afuera hay gente que dice yo tengo fe en Dios. Pero hay gente que está en el mismo punto, que llega a hacer una introspección, una revisión momentánea, pero se quedó en el mismo punto, no giró. Por tanto, la fe que tiene, por cuanto no hay arrepentimiento, se convierte en una creencia que no transforma. No hay metamorfosis. Esta palabra transformación, como habla el Señor de que Él nos transforma, es del griego metamorfos, que viene de metamorfosis, de cambiar. Por eso la Biblia dice que el que ha llegado al Señor ahora es una nueva criatura, ha nacido de nuevo y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando hay una transformación, hablando por ejemplo de la mariposa, dejó de ser el gusano a ser un insecto, ¿verdad? Esplendoroso, de alas de 1000 colores, una cosa muy distinta a lo que era antes, algo hermoso. Hermano, lo que hace el hecho de que usted y yo asumamos las palabras del Señor Jesús, dichas ahí en Marcos 1:15, es que nosotros pasemos de ser ese gusano feo a ser esa mariposa nueva, esplendorosa, iluminada por la luz de Cristo, hermoso, el corazón alegre que hermosea el rostro. Y no estoy hablando de hermosura física, porque yo más feo para dónde, pero Dios ha hermoseado nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Por lo menos yo lo concibo de esa manera. ¿Aún tenemos defectos? Claro que sí, los tenemos. Pero somos gente que Dios ha hermoseado con su gracia, hermano, nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Juntas, hermano, estas dos palabras forman lo que también se llama vida nueva. ¿Tienes arrepentimiento? ¿Tienes fe? Y escuche, porque acabamos de hablar de lo que significan esas dos palabras realmente. Basta ya de tener en su mente la idea de arrepentimiento desde el mero punto de llorar. Yo me mantuve aproximadamente un año. Yo hablo de ese año cuando yo, por la bondad de Dios, Dios me llama. Estuve un año yendo a la iglesia, a la congregación, un año aproximadamente, creyéndome cristiano, llorando, a moco tendido, como dice el dicho. Pero dándome cuenta, hermano, que me lamentaba bajo las consecuencias del pecado, que me remordía, pero mi vida seguía igual. Era tan fácil pecar. Y estaba en una congregación. Yo llegué a decirle al Señor, cercano a la experiencia del nuevo nacimiento. Yo hoy puedo comprender eso. Recuerdo que le decía al Señor, ¿cómo es arrepentirse? ¿Cómo es humillarse? Enséñame, ¿cómo es eso? Porque, hermano, yo salía de mi habitación con los ojos hinchados de llorar, pero yo seguía siendo el mismo. Yo seguía siendo el mismo codicioso, lujurioso, lleno de groserías en mi boca, con actitud arrogante. Y yo cargaba mi pesada Biblia debajo del brazo y me iba al culto.
Iba el martes, iba el jueves, iba el domingo, iba el sábado. Estoy hablando de mis inicios en el Señor. Pero esto, hermano, que le estoy diciendo, en esto que le estoy diciendo, hay mucha gente que quizá lucha y hay gente que puede llevar un tiempo sin comprender realmente lo que significa arrepentimiento. Llorar es delicioso en la presencia de Dios. Llorar. Recuerdo que muchas veces que entré a la oración, en muchas ocasiones no lloré y yo me sentía mal porque no lloraba. Porque yo decía, hoy no lloré, Dios no me escuchó, Dios no me tocó, Dios no estuvo aquí, Dios no estuvo conmigo. Pero qué bendición es cuando llegamos a entender de que lo que Dios realmente demanda de nosotros no es simplemente una emoción momentánea, un llorar, un gemir, un saltar, un caer, un tirarse al suelo. Dios quiere decisiones, porque cuando Dios dijo arrepentido, estaba diciendo cambien de dirección su vida. El Señor Jesús estaba sentado escribiendo, escuchó una algarabía y era que venía una mujer corriendo y venía un grupo grande de hombres, y quizá entre los hombres quizá habían mujeres, no lo sé, todos con una piedra en su mano, y esa mujer corría. Quizá esa mujer pasó frente al Señor Jesús mientras él escribía en el suelo sin mirar. Ella pasó de frente y quizás se halló ante un callejón sin salida. Los hombres que venían con la piedra vieron a Jesús, y el enemigo no desaprovechó la ocasión para usarlos en su pecado e intentar seducir al Señor en alguna falta. Y le dicen, Señor, esta mujer fue hallada en el mismo acto de adulterio. La ley dice que debemos apedrearla, que debe morir. Jesús dijo, cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, que arroje la piedra contra ella. Y ya sabemos lo que pasó. Todos, desde el más pequeño al más grande, arrojaron la piedra al suelo. Quizá muchos, inclusive los que estaban allí a punto de apedrearla, muchos quizá habían dormido con ella, inclusive. Pero después de eso, todos se van. Esta mujer, quizá llena de lágrimas, ¿verdad?, se acerca al Señor. Y el Señor le pregunta, ¿quién te condenó, mujer? Y dijo, nadie, Señor, nadie me arrojó la piedra, nadie me condenó, nadie. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. ¿Qué le dijo? Vete llorando, sigue llorando, lamentándote por lo que acabaste de hacer, donde te encontraron. ¿Qué le dijo? Vete y cambia de dirección tu vida. No peques más. La Biblia da a entender con eso que esa mujer tuvo un encuentro con la gracia de Dios, que la gracia le alcanzó. Y ahí estaba el Señor hablándole precisamente de esos dos términos, aunque no los habló específicamente. Vete y no peques más. Allí surgieron en ella arrepentimiento, cambio de dirección, pero también la fe. Porque un arrepentimiento, hermano, si no hay fe en lo que Cristo dice, no puede resultar en una vida nueva. Amén. Si Jesús dice arrepiéntanse y quedan en el Evangelio, ¿cómo yo voy a dar la vuelta en U si yo no creo lo que Él está diciendo? Él está diciendo, el tiempo se cumplió y el reino de Dios ya está entre vosotros. Si yo no creo a esas palabras, entonces difícilmente yo puedo dar la vuelta en U para arrepentirme.
Y yo no puedo decir que tengo fe en sus palabras si no doy la vuelta. Y si yo no he dado la vuelta, el giro en U, no puedo decir que yo he tenido fe en las palabras que Jesús habló, porque entonces estaría mintiendo. Alguien que dice, hermano, arrepentirse, lo evidencia con la confianza en lo que Jesús en su palabra dice. En todo. Algunos relacionan tener fe en Dios con simplemente el hecho de que vienen a una congregación, con el hecho de que leen una Biblia, o con el hecho de que dicen, no, yo tengo fe que va a cambiar, que va a pasar, yo tengo fe que esto va a suceder, que me va a salir el trabajo. Hermano, hay gente allá afuera que sin hablar de esa manera le sale el trabajo, las cosas le salen, las cosas se le dan. Jesús no estaba hablando de ese tipo de fe para el negocio, para el trabajo. Jesús está hablando acerca de una fe que significa confiar plenamente en Él, en lo que Él estaba a punto de hacer. Él estaba comenzando su ministerio. En 3 años aproximadamente, ellos iban a ver al Señor haciendo el sacrificio de expiación. Al final de esos 3 años, ellos tenían que tener la confianza plena en Jesús para que después de que Jesús se fuera al Padre, ellos quedaran aquí en esta tierra, hermano, en medio de la presión del mundo, las persecuciones, las tristezas, las tribulaciones, y ellos permaneciendo en la actitud correcta de conducta, de moral, de santidad. Ellos estarían aquí y ellos tendrían que creer en el Evangelio de Jesucristo, no solamente en su sacrificio, sino en el carácter de Cristo, que era perdonador, misericordioso, lleno de justicia. A veces relacionamos tener fe con el solo hecho de creer que Dios puede hacer muchas cosas, milagros físicos, materiales, y lo sostenemos solo desde ese punto. Pero botamos la fe que nos dice, no seas orgulloso, perdona, no seas arrogante, no mientas. ¿Ves? Que dice, no devuelvas mal por mal. No tenemos la fe, no nos alcanza la fe para cosas como esas. Usamos la fe desde el punto de la conveniencia, pero no tenemos fe para ir a perdonar cuando Él dijo, perdona. ¿Por qué no hay fe para las palabras de Él cuando dijo, perdona? Pon la otra mejilla. No devuelvas mal por mal. No hay fe para eso. Y fíjese, tener fe para perdonar a otra persona, cuando yo perdono a otra persona, ¿sabe qué está pasando también automáticamente allí? Por eso nunca pueden estar las dos palabras separadas. Cuando yo perdono a alguien, yo estoy teniendo fe en aquel que me dijo perdona. Pero a la vez que perdono, ¿sabe qué estoy haciendo también? Estoy cambiando de dirección, porque a lo mejor lo que esa persona me hizo, me quiso mover mis entrañas para el enojo, para devolver el mal. Y cuando yo pido perdón, estoy obedeciendo, estoy teniendo fe en las palabras de Él. Debo perdonar. Pero automáticamente está sucediendo algo. Estoy girando de dirección, porque no estoy devolviendo mal. ¿Comprende? Por eso arrepentimiento, hermano, esa palabra que usaba el Señor allí
se refería a una actitud o un estilo de vida continuo. Continuo. Amén. Juntas las dos palabras, decíamos, forman lo que también se llama vida nueva. Cuando están presentes en una persona, cuando están presentes en una persona, el resultado es una vida nueva. Y esto, hermano, cuando está presente en nosotros verdaderamente, cambia tres cosas concretas en nuestra vida cuando llegamos realmente a comprenderla. Número 1, cambia lo que buscamos cuando nos arrepentimos. Cambia lo que buscamos cuando nos arrepentimos. Esas son tres evidencias de que hay una vida nueva y por ende de que un genuino arrepentimiento llegó y una fe genuina llegó. La primera cosa, cambia lo que buscamos cuando nos arrepentimos. Escuchen, si metanoia, que es arrepentimiento, que es un cambio de mente, de dirección, entonces es el indicador de que ocurrió. No es si lloré mucho o me remordí o si me sentí suficiente culpable, sino que la manera de vivir mía cambió. Entonces, realmente, hermano, he comprendido o he adquirido lo que el Señor quería que estuviera presente en mi vida. Si metanoia es un cambio de mente, entonces el indicador de que eso ocurrió no es llanto, no es remordimiento, no es culpa continua. No, hermano, es un cambio totalmente. Los pensamientos no son los mismos, las acciones no son las mismas. Yo no estoy hablando de una perfección de vida, no estoy hablando de eso. Pero ojo, que yo diga eso, no lo tome como ocasión precisamente para tener excusa ante los errores que pueda cometer. Escuchen, arrepentirse del orgullo, por ejemplo, no es sentirse mal por ser orgulloso, sino que arrepentirse del orgullo es ya no ver a los demás como inferiores a mí. Ya no los veo así. Eso ya no está en mí. Ya no lo concibo en mí. ¿Sabe que hay gente orgullosa que cuando es confrontada con el orgullo se siente mal, hasta llora? No, sí, lloro, yo lo reconozco, pero viven una continua vida ante las tentaciones de este mundo con ese orgullo a flor de piel. Cuando hay un arrepentimiento del orgullo, por ejemplo, hermano, lo que yo debo ver en esa persona es algo totalmente distinto. Y es cuando yo digo, esa persona no es la misma. Algo ocurrió en esa persona. Y no es algo del momento, de un tiempo, de una semana, de un mes, de 15 días, de 6 meses. Como mucha gente, a veces que uno se ha encontrado afuera y le pregunta, ¿cómo estás? Y uno a legua se da cuenta de que no está bien, hablando espiritualmente. Y dice, no, yo dejé de ser cristiano. Yo hace 5 años ya dejé de ser cristiano. Nunca lo fue. Nunca cambió de dirección. Nunca creyó. Nadie llega a dejar de ser cristiano, porque cuando Dios coge a alguien, agarra a alguien y lo salva, lo asegura
Tanto que dice, pone su espíritu en él y lo sella. Y déjeme decirle algo, así jocosamente. Si lo tiene que coger de las greñas para llevárselo, se lo lleva al cielo. Disciplinado, azotado, como sea, y se lo lleva. Porque a veces los salvos también el Señor nos tiene que azotar. Porque descuidamos mucho nuestra vida espiritual, la búsqueda. Nos dejamos, hermanos, seducir por este mundo. ¿Quién los fascinó? Gálatas insensatos. Ustedes iban bien, comenzaron en el espíritu, van por la carne. Amén. Alguien que se arrepiente del orgullo, hermano, la evidencia de ello es que no mira a los demás como inferiores a él. ¿Sabe cómo los puede mirar? Como la Biblia dice que debemos mirar a los demás como portadores de la imagen de Dios. Inclusive el que está allá afuera, que no es cristiano, que no se ha arrepentido, que vive en pecado continuo, nosotros tenemos que mirarlo como la imagen de Dios. ¿Distorsionada? Claro que sí. Porque por muchos allá afuera Cristo murió también. No podemos caer en ese error. ¿Cuántas veces no hemos podido caer en ese error? Yo he caído en ese error. Y ha sido tan claro, hermano, la voz del Espíritu Santo diciéndome, ¿qué te pasa? Te estoy hablando, no es que el Espíritu me haya hablado de esa manera, pero uno sabe cuando el Espíritu le redarguye y te dice, estás mal, ¿por qué hablaste así? ¿Por qué hablaste de esa persona así? Sea quien sea. Porque no tenemos derecho a hacerlo, hermano. Jesús no vino a condenar el mundo, inclusive dice la Biblia que Él vino a que el mundo fuera salvo por Él. Punto número 2. Otra de las cosas concretas, hermano, en nuestra vida que cambian, es que cambia cómo predicamos y entendemos el Evangelio. Cuando en nosotros está esas dos palabras, metanoeite y pisteuete, como los habló el Señor, cambia cómo predicamos y entendemos el Evangelio. Entendemos entonces que el Evangelio es una invitación a ver las cosas distintas, como el mundo las ve y como el mundo las vive. Porque hay un reino y hay un rey. Y el Evangelio es vivir alineado con ese reino. Amén. Vivir alineado con ese reino. Y vivir alineado con ese reino está lejos del simple llanto, del simple lloro, del simple gemir, del simple lamentarse o remorderse. Vivir alineado con ese reino es cambiar la dirección. ¿Recuerda lo que le dije? La autopista de la vida. Dos calzadas. La mayoría del mundo va por la calzada que va hacia el pecado, la espalda a Dios. Es alinearme al camino de Dios. Yo hago el giro en U, arrepentimiento, y me alineo con Dios y hacia Dios. Amén. No estamos solos, Dios nos ayuda en esto, pero es importante comprender estas cosas. Otro aspecto que cambia, otro cambio, otra cosa concreta en nuestra vida que cambia, es que cambia cómo usted y yo manejamos cuando recaemos. Cómo usted y yo, y esto es bien importante, hermano,
¿Cómo usted y yo manejamos la situación cuando recaemos? Cuando erramos, cuando pecamos, cuando fallas, cuando fallamos. El llamado al arrepentimiento, metanoia, no es volver al altar como si Dios necesitara verte lo suficientemente mal y destrozado. Como para que te tenga que perdonar. ¿Entendió eso? Hay mucha gente que falla y entonces me voy para la iglesia, fallé. Y el predicador dice, muchos dicen, pasen al frente. Y pasa, ¿no es cierto? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Jesucristo. Pero luego salen y vuelven de nuevo a los 15 días o al mes, ¿no? Cuando vuelven a congregarse otra vez. Pasen al altar.